Muy buenas noches y muchísimas gracias por esta cariñosa acogida que me hacéis siempre. Quiero pedir a la espiritualidad pues que nos acompañe como siempre, que nos acoja con este cariño, con este calor, como hace siempre, y sobre todo que nos ayude a concretar las tareas desde mucho tiempo quizá, que yo empecé a sentir cierta simpatía y cierta curiosidad por esta mujer que os presento en esta noche, por María de Magdala. Una mujer que aparece en varias veces en los Evangelios, en las Sagradas Escrituras, pero que bajo mi humilde punto de vista es una mujer a la que se la ha maltratado, se la ha malinterpretado a lo largo de la historia del cristianismo y que sin embargo es para mí uno de los personajes más relevantes, más importantes en la historia del cristianismo. La divulgación de las enseñanzas del Cristo, la divulgación del ejemplo del Cristo no hubiera sido igual sin la figura de María de Magdala. Sin embargo, han tenido que pasar más de 2000 años para que hubiera un verdadero reconocimiento de la importancia de esta figura evangélica. Ha sido sin duda la figura sobre la cual más dudas se han generado, más discusiones se han producido y a la que se ha intentado más veces opacar. Por lo tanto, estaba en mi ánimo desde hace tiempo dedicarle esta humildísima charla, dedicarle este humildísimo estudio, porque es una figura sobre la que habría que indagar aún muchísimo más y con mucha más profundidad. Y bueno, pues me propuse en un intento resaltar la figura, la importancia de esta mujer. Pero no solamente desde un aspecto histórico, sino fundamentalmente como ejemplo de reforma íntima, como ejemplo para todos nosotros de que si queremos, de que si hay una verdadera voluntad, podemos alcanzar unas cuotas de progreso moral que antes ni siquiera hubiéramos pensado. Es para mí, junto a la figura de Pablo de Tarso, un ejemplo enorme en ese sentido, en cuanto a que la transformación moral de cada uno de nosotros es hoy posible, a pesar de los errores, a pesar de los fallos, a pesar de las luchas y las decepciones, podemos levantarnos, podemos surgir y resurgir y podemos de un momento casi para otro que cambiar o imprimir un nuevo rumbo en nuestras vidas. Como he dicho antes, ha habido muchas malas interpretaciones en la vida de María Magdalena. Como vemos en el mapa, los hallazgos arqueológicos de la ciudad bíblica de Magdala ahora lógicamente son un yacimiento arqueológico con más de 2000 años de antigüedad, sugieren que la ciudad se hallaba en un enclave de riqueza. Era una ciudad rica, era una ciudad exuberante, era una ciudad situada en un enclave de abundancia, como estamos diciendo. Y al integrar en este contexto las referencias bíblicas, se puede deducir que María de Magdala era una mujer adinerada de un pueblo económicamente bien posicionado y no necesariamente una prostituta como se nos ha hecho ver. Veréis, en la Galilea del siglo I, las mujeres básicamente no existían como tales. ¿A qué me refiero con esto? A que su vida se dedicaba básicamente a las tareas del hogar y a la crianza de los hijos. No tenían absolutamente ningún derecho
absolutamente ningún derecho. Eran seres frágiles, seres debilitados, seres maltratados y seres apartados de cualquier cuestión de relevancia social. Por lo tanto, y atendiendo a la figura que nos presenta el Evangelio, los historiadores suponen que María es una mujer adinerada. ¿Por qué una mujer adinerada? Bueno, primeramente porque, como vamos a ver, hay un pasaje en Lucas 8, en los versículos del 1 al 3, en las que Lucas recoge la siguiente frase que vamos a leer. Dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, mayordomo de Herodes, Susana y algunas otras, las cuales les sirven señalamiento a que María, junto a las otras mujeres, financiaban las actividades, dicho así en nuestro lenguaje actual, financiaban las actividades de los discípulos, financiaban las actividades de Jesús. Eran aquellas que daban, por decirlo de alguna forma, el soporte económico al grupo. Por lo tanto, deducimos que María era una mujer adinerada. Y si era así, posiblemente se tratase de una mujer viuda que habría heredado de su esposo los bienes, o bien pudiera tratarse, como así nos lo han hecho ver a lo largo de la historia, de una mujer que se dedicase a la prostitución y que riqueza dedicándose a este trabajo. ¿Por qué digo esto? Pues repito, porque una mujer del siglo I en Galilea tenía muy pocas posibilidades de acceder a ningún tipo de puesto del cual pudiera recibir una remuneración. Las mujeres, si quedaban viudas y no tenían posibles, eran de una familia humilde o de la franja humilde de la sociedad, si no tenían hijos quedaban absolutamente a merced de tener que mendigar. Directamente quedaban sin nada, sin ningún soporte que las diese sustento para sus vidas. Y si tenía hijos varones, podría sobrevivir porque en aquella época, cuando los hijos varones se desposaban, se iban a vivir a casa de los padres, en este caso de la madre. Pero si tenían hijas, mujeres, quedaban totalmente desprotegidas. Por lo tanto, no era raro que muchas mujeres tuvieran que sobrevivir de la prostitución. Esto es una realidad. Pertenecían a aquel grupo de personas más desfavorecidos, los ancianos, los niños, los enfermos y las mujeres. Por lo tanto, es muy posible que se dieran estas dos circunstancias, o bien que enviudara y heredara la fortuna del marido y guardara su posición, o bien que efectivamente esta mujer tuviera que dedicarse a la prostitución y hubiera hecho su riqueza de esta manera. Lo que sí está claro es que Lucas manifiesta que ellas, entre ellas María de Magdala, servía de sustento económico al grupo. Por lo tanto, su figura, su papel, era verdaderamente importante. ¿Qué sucede con esta cuestión de si María era o no una prostituta? Que es un tema que es muy debatido y se sigue todavía debatiendo. Bueno, es el Papa Gregorio Magno quien en el año 591 la califica así, como prostituta, cuando en su homilía número 33 afirmó lo siguiente:
Aquella a quien el evangelista Lucas llama la mujer pecadora es la María de la cual son expulsados los 7 demonios. ¿Y qué significan esos 7 demonios sino todos los vicios? Es en base a esta frase en la que se califica a María de prostituta. ¿Por qué Jesús expulsa de ella 7 demonios? Esos 7 demonios, si meditamos un poco, están relacionados o íntimamente relacionados con los 7 pecados capitales: la ira, la gula, la lujuria, la envidia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ocurría? Era una mujer. Y la mujer en aquella época carecía de alma desde el punto de vista del cristianismo, y normalmente se la asemejaba con Eva, a quien fue la culpable, ¿no?, de la caída de Adán, porque se dejó envolver por el demonio, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es que había que demonizar la figura de la mujer. Y esto es lo que hemos recibido, lo que nos ha llegado a lo largo de la historia. Como digo, una historia, la de esta mujer, como la de Marta, como la de la María, que van a quedar opacadas a lo largo de la historia. Pero algunos investigadores nos dicen que no fue Gregorio Magno el único responsable, sino que algunos autores también la han asociado con una mujer que aparece mencionada en el II siglo en el Talmud y que se llamaba Miriam Mezgadela, que significa María con el cabello trenzado. En la comunidad judía, ese título se adjudicaba a una mujer de mala reputación, una adúltera o una prostituta. Fijaros, por ejemplo, que los judíos ortodoxos, las mujeres judías ortodoxas, no pueden llevar el pelo, no pueden enseñar el pelo, no pueden mostrar su pelo, y desde luego, por supuesto, no se lo pueden trenzar. Esta es una tradición que todavía se mantiene viva, precisamente por eso, porque aquellas que se arreglaban el pelo, se lo trenzaban, etcétera, etcétera, eran mujeres de mala reputación, eran lo que podía llamarse prostitutas, ¿no? Pero más allá de si fue o no una meretriz, un estigma del que, por cierto, ahora hay muchos movimientos que están intentando liberarla, María Magdalena fue una mujer muy influyente, tanto en lo económico como en lo social, porque era, como digo, una mujer acomodada. Y en lo social, porque a pesar de crecer y vivir en una sociedad religiosa muy estricta, decide romper esquemas y seguir a Jesús, algo que también en aquel momento estaba mal visto, ¿no? Sin embargo, María representa en este sentido un modelo de liderazgo para todas las mujeres. Una mujer valiente, una mujer que, ¿cómo vamos a ver? Porque vamos a verlo, se atrevió a romper los moldes, a dar un paso adelante y a buscar su espiritualización. La Iglesia Católica ha reconocido la santidad de la Magdalena y la ha proclamado santa. ¿Cuándo ha sido esto? En 2016. En 2016, por eso he dicho antes que pasan más de 2000 años hasta que se reconoce verdaderamente la figura de María. En 2016, el Papa Francisco la nombró Apóstola Apostolorum, la apóstol de los apóstoles. No en vano, según se recoge en los evangelios, en las Sagradas Escrituras, fue la primera en ver a Jesús resucitado. Hoy se celebra su fiesta dentro del seno de la Iglesia Católica el 22 de julio. Efectivamente, María fue el apóstol de los apóstoles. Fue sin duda de todos ellos la persona que mejor entendió y comprendió las enseñanzas de Jesús. Fue ella precisamente a la que Jesús se muestra después de su resurrección. Fue ella a la que nos dice el espiritismo. ¿Qué nos dice? Encontramos a María de Magdala dentro de la literatura espírita. Pues sí, la encontramos.
Para todos aquellos que hayáis leído Buena Nueva, sabréis que hay un capítulo dedicado exclusivamente a la figura de esta excelsa mujer. En el libro Religión de los Espíritus, de Francisco Cándido Xavier, en el capítulo titulado Lección de Pureza, encontramos el texto siguiente. Para mucha gente, María de Magdala era una mujer sin ningún valor, por la condición de obsesa en que se mostraba en la vida pública. Sin embargo, él, refiriéndose a Jesús, veía a Dios en aquel corazón femenino atormentado de sufrimiento y la convirtió en la mensajera de la celeste resurrección. Qué gran momento el del reconocimiento del valor de esta mujer. Qué gran momento este en el que Jesús, resucitado, aparece delante de María y le dice: no tengas miedo, soy yo. Ve y diles que he resucitado. Qué momento magnífico, qué lección tan grande y qué consuelo tan grande para todos nosotros, que tantas veces nos sentimos indignos de la asistencia, de la ayuda, de la compañía de los buenos espíritus. Qué lección tan magnífica. Como digo, en la obra Buena Nueva hay un capítulo entero dedicado a la figura de María de Magdala. No es mi interés ni mi intención desglosar aquí todo el capítulo, porque me gustaría que cada uno de vosotros, si así lo deseáis, lo leyerais y lo meditarais en la intimidad de vuestro hogar y en el silencio de vuestro hogar, porque es un capítulo magnífico que contiene maravillosas lecciones y de un consuelo para todos nosotros que tanto hemos errado y tanto hemos faltado, extraordinario, extraordinario. Lecciones de autoamor, lecciones de liberación, lecciones de superación, de voluntad, de capacidad, de movimiento de nuestros potenciales espirituales. Yo trataré únicamente de hablar de aquellas cosas que puedan servir para argumentar un poco más o para dar a conocer un poco más esta historia de superación que es la historia de María de Magdala. Por lo tanto, no voy a recurrir al final del capítulo, no voy a hablar de cómo continúa el capítulo, me voy a limitar únicamente a aquello que pueda darnos soporte. En este capítulo leemos textualmente lo siguiente. María de Magdala había escuchado las prédicas del Evangelio del Reino, no lejos de la principesca villa en donde vivía, entregada a los placeres, en compañía de patricios romanos, tomándose de profunda admiración por el Mesías. ¿Qué nuevo amor era aquel predicado a simples pescadores por labios tan divinos? Hasta entonces, ella había caminado sobre las rosas rojas del deseo, embriagándose con el vino de alegrías condenables. No obstante, su corazón estaba sediento y en desaliento. Joven y hermosa, se había emancipado de los estrictos preconceptos de su raza. Su belleza esclavizó a sus caprichos de mujer, a sus más ardientes admiradores, pero su espíritu tenía hambre de amor. El profeta nazareno había plantado en su alma nuevos pensamientos. Yo quiero imaginar ese momento en el que María escucha hablar de aquel rabí para algunos, para otros mago, para otros el Mesías, que andaba caminando de una aldea para otra, rodeada de enfermos, rodeado de niños, rodeado de personas frágiles, de los desheredados de toda condición y de todas las capas sociales, y que hacía milagros, según la concepción de la época, que curaba a los enfermos.
que acogía y consolaba a los afligidos, que llenaba de esperanza a las viudas y a los huérfanos, que acariciaba a los niños. ¿Quién era este individuo al que llamaban Jesús? ¿Qué despertaría en María estas historias que oiría hablar a los criados de la casa, a las mujeres en el pueblo? ¿Qué despertaría? ¿Qué sentimientos despertaría en María? Pues envuelta en esos pensamientos profundos, María de Magdala se dirige a casa de Simón Pedro y penetró en el umbral de la humilde residencia, donde Jesús parecía esperarla. Tal era la bondad de la sonrisa con que la recibió. No podemos dudar de que Jesús la esperaba, porque Jesús ya la conocía, como nos conoce a cada uno de nosotros. Y Jesús la esperaba como nos espera a cada uno de nosotros. La recién llegada se sentó con una emoción indefinible que le estrangulaba el pecho. Era la primera vez, posiblemente, que alguien de fuera de su entorno la recibía con amor. La acogía. Estoy segura de que era la primera vez y eso María lo sentía, porque posiblemente no lo había sentido nunca. Posiblemente había sentido siempre las miradas de desprecio, el desamor, el insulto, la crítica, la condena. Y ella, allí postrada delante de Jesús, empieza a sentir el verdadero amor. Como digo, se siente allí con una emoción indefinible que le estrangula el pecho. Y venciendo sus más fuertes impresiones, dice en voz suplicante después de los primeros saludos: Señor, escuché vuestra palabra consoladora y vengo a vuestro encuentro. Tenéis la clarividencia del cielo y podéis adivinar cómo he vivido. Soy una hija del pecado. Todos me condenan. Entre tanto, Maestro, observar cómo tengo sed de verdadero amor. Mi existencia, como todos los placeres, ha sido estéril y amarga. María está cansada. No sabe lo que es el verdadero amor. No sabe lo que es amar. No sabe lo que es sentirse amada. Ha malgastado su existencia, su vida, en esos placeres, en ese materialismo, en esa vida de satisfacción únicamente al ego, al yo. Y en este momento siente la necesidad, siente ese hambre de amor y va a postrarse delante de Jesús. Las primeras lágrimas le corrieron de los ojos mientras Jesús la contemplaba con infinita bondad, pero ella continuó: escuché vuestra amorosa invitación al Evangelio. Desearía ser de vuestras ovejas, pero ¿será que Dios me aceptaría? María se había encontrado con un Jesús cuya mirada no había visto nunca en ningún hombre. Ella identifica enseguida la ternura, la compasión, acogiéndole el alma oprimida, carente de sentido y de significado más profundo. Se nos presenta como una mujer agraciada por la vida, una mujer de vida fácil y placentera, y sin embargo vacía por dentro. Encontramos en ella un alma oprimida y movida por la indefensión, por la angustia, por la insatisfacción al respecto del profundo sentido material de su existencia, en el que no puede encontrar la calma, no puede encontrar el equilibrio, no puede encontrarse a sí misma. María no se permite amarse, no se permite valorarse en función de un profundo sentimiento de indignidad que había ido anidando en su espíritu.
se sentía indigna, indigna por su condición, indigna de ser amada, indigna de ser respetada, indigna de ser querida, indigna de cualquier gesto de cariño o de ternura para con ella. Esta figura de María la encontramos, como he dicho al principio, en muchos de nosotros, que nos sentimos indignos. Aclarando, y aquí sí que quiero hacer una aclaración importante, o que yo considero importante, que la prostitución no es siempre necesariamente una cuestión sexual que atañe al comercio del cuerpo, sino que también alcanza los ideales, las propias creencias, el abuso de los otros, la manipulación a los otros, el vender nuestros ideales. Eso también es una forma de prostitución. Son muchos los que nos encontramos enfermos del cuerpo y del alma. Y no porque nos prostituyamos en el comercio de los cuerpos, sino porque en la ilusión de la búsqueda de felicidades en los placeres de la materia, consumimos nuestros cuerpos sin tocar el alma, desequilibrándonos a nosotros mismos e intoxicándonos de energías, pensamientos y sentimientos de indignidad, de desvalorización que tenemos que recuperar. Y tenemos que ver ahí, en esta figura, esa mirada de Jesús. El capítulo continúa diciendo que Jesús, el profeta nazareno, la miró enternecido, examinando las profundidades de su pensamiento, y respondió bondadoso: María, levanta los ojos hacia el cielo y regocíjate en el camino, porque escuchaste la buena nueva del reino y Dios bendice tus alegrías. ¿Acaso podrías pensar que alguien en el mundo estuviese condenado al pecado eterno? ¿Dónde está entonces el amor de nuestro Padre? ¿No has visto nunca la primavera ofrecernos flores sobre una casa en ruinas? Las ruinas son las criaturas humanas, pero las flores son las esperanzas en Dios. Sobre todas las falencias y desventuras propias del hombre, las bendiciones paternales de Dios bajan y llaman. Hoy sientes de nuevo ese sol que te ilumina el destino. Camina ahora bajo su luz, porque el amor cubre la multitud de pecados. Este es sin duda uno de los momentos más terapéuticos para el alma de este diálogo. Jesús la mira, devolviéndole la dignidad, la mira de frente, sin atisbos de juicio, sin atisbos de crítica, sin atisbos de condena. Únicamente hay en aquella mirada un sentimiento de valor personal que la llena el alma de verdadero amor. Imaginad cuando María entró en la casa de Pedro, una mujer, trasponiendo esa puerta, traspasando ese umbral, una mujer de aquella categoría, una prostituta. Imaginaros cuántas miradas, cuántas críticas. Y sin embargo se encuentra a Jesús de frente, mirándola con amor, haciéndola sentir acogida, amada, devolviéndole esa dignidad que María había creído perder. Jesús ignora absolutamente las sombras de comportamiento o de sentimiento de María, su autoobsesión, las obsesiones espirituales, y la mira con una mirada de dignidad como hija de Dios que es. Todos nosotros somos hijos de Dios. Y a los ojos de Dios todos somos iguales. Todos somos dignos. María se siente íntimamente tocada por esas palabras. En su íntimo desea que esto suceda y poder encontrar un camino para rehacerse, para rehabilitarse. Y busca al Maestro rogándole orientación. La pecadora de Magdala escuchaba al Maestro, dice Humberto de Campos en Buena Nueva,
Escuchaba al maestro bebiendo sus palabras. Ningún hombre la había hablado así. Los más irreflexivos pervertían sus buenas inclinaciones. Los aparentemente virtuosos la despreciaban sin piedad. Enterrada en pensamientos confortadores y escuchando las referencias de Jesús al amor, María acentuó levemente: no obstante, Señor, he amado y tengo sed de amor. María aquí denuncia la falta de amor, la carencia afectiva, que también es una realidad universal. Es una realidad que está muy presente en todos nosotros. Esa falta de amor, esa falta de autoamor, esa carencia afectiva es a menudo la semilla, la simiente de muchos de nuestros comportamientos equivocados, de muchas de nuestras falencias. El hombre huérfano de Dios busca llenar el vacío interior con experiencias que lo anestesian, y la exigencia de afectividad en el otro, en el prójimo, que le puedan propiciar de alguna forma el sentimiento de dignidad que no encuentran en sí mismos y por lo tanto que no pueden ofrecer porque no tienen para dar. Intentamos llenar ese vacío de amor para con nosotros mismos, con el amor de los demás. Y como no nos sentimos dignos, buscamos que sean otros quienes nos dignifiquen. Esto es uno de los graves problemas que están en la base de muchos de los desequilibrios que vemos en las sociedades actuales, en esa falta de autoamor, en esa sensación de indignidad y en esa búsqueda de que sean los demás quienes nos devuelvan esa dignidad, por desconocimiento de Dios, por desconocimiento de nuestra filiación con Dios, porque no nos sentimos hijos de Dios, no creemos ser hijos de Dios, no nos sabemos y nos reconocemos hijos de Dios. Sí, respondió Jesús, continúa el capítulo, tu sed es real, el mundo vició todas las fuentes de redención y es imprescindible que comprenda que en sus sendas la virtud tiene que marchar por una puerta muy estrecha. Generalmente, un hombre desea ser más bueno como los otros o honesto como los demás, olvidando que el camino donde todos pasan es de fácil acceso y de marcha, sin edificaciones. La virtud en el mundo fue transformada en la puerta ancha de la conveniencia propia. Esta es una frase demoledora. La virtud en el mundo fue transformada en la puerta ancha de la conveniencia propia. ¿Qué es lo que nosotros consideramos virtud? A menudo, cuando hablamos de una persona virtuosa, hablamos de una persona que emerge de un cliché muy característico. Un hombre exitoso, una persona adinerada, una persona que se proyecta bien para con los demás. Pero esta no es la verdadera virtud. No es la virtud con mayúscula de la que nos habla el Evangelio. Porque para alcanzar esa virtud hay que pasar por la puerta estrecha. Y huimos de la dificultad, huimos del obstáculo, huimos de la problemática, que se constituye como el maestro que va a ayudarnos a ir alcanzando esa virtud, esas virtudes que tienen que coronar nuestra alma. Por el camino de las facilidades, de lo sencillo, de lo simple, el alma queda paralizada, queda acomodada, no pone en marcha la voluntad,
no pone en marcha los potenciales de los que estamos coronados. Y es así que perdemos la oportunidad de alcanzar esa virtud. Huimos de la problemática, del obstáculo, de la prueba, del dolor, del sufrimiento, en una huida absolutamente equívoca. Porque estos son los grandes maestros para que podamos alcanzar esa virtud. Hay, dice Jesús, los que aman lo que les pertenece en el círculo personal, los que son sinceros con sus amigos, los que defienden a sus familiares, los que adoran a los dioses del favor. Sin embargo, el que verdaderamente ama conoce la suprema renuncia a todos los bienes del mundo y vive feliz. Su camino de trabajo es para la difícil entrada a las luces de la redención. El amor sincero no exige satisfacciones pasajeras que se extinguen en el mundo con la primera ilusión. Trabaja siempre, sin amargura y sin ambición, con los júbilos del sacrificio. Solo el amor que renuncia sabe caminar para la vida suprema. Es fácil amar, perdonar, acompañar a aquellos a los que queremos, a aquellos a los que tenemos más cerca, a aquellos a los que conocemos. Incluso renunciar en favor de ellos. Pero que cuando esas renuncias tienen que trasponer esos límites, nos encerramos en nosotros mismos y somos incapaces de dar. Porque no comprendemos todavía qué es lo que significa renuncia, qué es lo que significa sacrificio. Repito, que son los grandes maestros los que verdaderamente vienen a burilar, a pulir nuestro espíritu para que podamos coronarlo de virtudes. María lo escuchaba embebida, ansiosa por comprender completamente aquellas nuevas enseñanzas, interrogó con atención. Solo el amor por el sacrificio podrá saciar la sed del corazón. Jesús tuvo un gesto afirmativo y continuó. Solamente el sacrificio contiene el divino misterio de la vida. Vivir bien es saber inmolarse. Estamos aquí ante otro de los momentos importantísimos de esta conversación, en mi humilde punto de vista. Jesús, el maestro por excelencia, expone que no hay realización posible sin renuncia, que no hay conquista que podamos emprender que no exija renuncia, que no exija perder un poquito de nosotros mismos, sacrificar nuestro egoísmo, nuestro orgullo. Nos recuerda que el camino que conduce a la verdadera felicidad es el que nos ofrece la puerta estrecha. Esto no significa en absoluto desmerecerse, desvalorizarse. Todo lo contrario, es un camino que habrá de proporcionarnos a todos las oportunidades para ese reencuentro con uno mismo tan necesario, corrigiendo los rumbos y adquiriendo valiosas experiencias en la búsqueda de la plenitud a la que estamos destinados. Continúa Jesús diciendo: ¿acaso crees que el mundo mantiene su equilibrio propio solamente con los caprichos antagónicos y a veces criminales de los que se elevan a la galería de los triunfadores? Toda luz humana viene del corazón experimentado y blando de los que fueron sacrificados. Un guerrero cubierto de laureles levanta gritos de victoria sobre los cadáveres que yacen en el suelo. Pero apenas los que cayeron hacen bastante silencio para que se escuche en el mundo el mensaje de Dios. El primero hace la experiencia para un día. Los segundos construyen el camino definitivo en la eternidad. En tu condición de mujer, ¿ya pensaste lo que sería el mundo sin las madres exterminadas en el silencio y en el sacrificio? ¿No son ellas las cultivadoras del jardín de la vida donde los hombres entran en batalla? Muchas veces el campo florido se cubre de barro y sangre. Entre tanto, en su tarea silenciosa,
Los corazones maternales no se desesperan y reedifican el jardín de la vida, imitando la providencia divina que extiende sobre un cementerio los lirios perfumados de su amor. Encontramos en estas palabras de Jesús la enseñanza profunda de que nuestros logros, nuestras victorias, no son solo nuestras, son muchas veces por el sacrificio de otros. Están construidas en base a los sacrificios, a las renuncias de otros, y ejemplifica con estos cadáveres. Sin embargo, mi alegría de hoy es la de hoy. Tiene el valor de un día, como nos dice Jesús. Mientras que aquellos sobre los que edificamos nuestras glorias, nuestras conquistas, son los que han construido el camino definitivo en la eternidad. Tenemos que meditar mucho en esto, mucho en esto. ¿Queremos ser de los que luzcamos los laureles de la gloria? ¿O queremos ser aquellos sobre los que se edifique codo con codo y mano con mano esa gloria? ¿Queremos el aplauso momentáneo que sirve a nuestro orgullo, a nuestra vanidad? ¿O queremos el aplauso silencioso de una conciencia tranquila y en paz? Pone el ejemplo de las madres, quienes cultivan el jardín de la vida, como puertas que son a la encarnación de las almas, porque somos las mujeres en general, seamos madres o no, a la encarnación de las almas. María de Magdala, escuchando aquellas advertencias, comenzó a llorar, a sentir en lo íntimo el desierto de la mujer sin hijos. Jesús despierta en ella este sentimiento, ¿no? Por fin exclamó: desgraciada de mí, Señor, que no podré ser madre. Entonces Jesús, atrayéndola con ternura hacia sí, le dijo: ¿y cuál de las madres será mayor a los ojos de Dios? ¿La que se devotó solamente a los hijos de su carne, o la que se consagró por el Espíritu a los hijos de otras madres? Aquella cuestión, aquella pregunta, pareció despertar en María meditaciones mucho más profundas. Se sintió amparada por una energía interior diferente que hasta entonces había desconocido. La palabra de Jesús honraba su espíritu, la invitaba a ser madre de sus hermanos de humanidad, favoreciéndolos con los bienes supremos de las más elevadas virtudes de la vida. Continúa el hermano X narrando: experimentando radiante felicidad en su mundo interior, contempló al Mesías con los ojos llenos de lágrimas, y en el éxtasis de su inmensa alegría murmuró conmovida: Señor, de aquí en adelante renunciaré a todos los placeres transitorios del mundo para adquirir el amor celestial que me enseñaste. Acogeré como hijas a mis hermanas en sufrimiento. Buscaré a los infortunados para aliviarles las heridas del corazón. Estaré con los paralíticos y los leprosos. En ese instante, Simón Pedro pasó por el aposento buscando su interior y la observó con cierta extrañeza. La convertida de Magdala sintió su mirada glaciar, casi denotando desprecio, y ya, recelosa de perder un día la convivencia del maestro, preguntó con interés: Señor, ¿cómo quedaremos cuando partas de este mundo? Jesús comprendió el motivo y el alcance de su palabra y esclareció: ciertamente que he de partir, pero estaremos reunidos eternamente en espíritu. En cuanto al futuro, con sus perspectivas infinitas, es necesario que cada uno tome su cruz en busca de la puerta estrecha de la redención, colocando encima de todo la fidelidad a Dios y, en segundo lugar, la confianza perfecta en sí mismo. Observando que María, aún oprimida por la extraña mirada de Simón Pedro, se preparaba a regresar, el maestro le sonrió con bondad y dijo: anda, María, sacrifícate y ama siempre. Largo es el camino, difícil la jornada, estrecha la puerta.
pero la fe remueve los obstáculos. Nada temas, solo es necesario creer. María sale de ese encuentro profundamente transformada, deseosa de dar nuevos rumbos a su vida y un nuevo uso a sus energías sagradas. Ha recuperado el autoamor en rumbo para la transformación. Ha integrado todas sus experiencias vividas, tomándolas como punto de partida para su reinserción, a través del sacrificio por amor al prójimo, de la riqueza de amar incondicionalmente a las criaturas y devolverles la dignidad que tienen como derecho, como hijos de Dios. Se ha propuesto esa tarea, acoger como madre, con dedicado amor maternal, a todas las criaturas y devolverles su dignidad, enseñarles el camino para la recuperación de su dignidad, enseñarles el camino para alcanzar el autoamor. Sabemos que las energías sexuales son fuerzas sagradas, destinadas no solamente al placer o a la formación de nuevos cuerpos, sino además a llenar de significado las realizaciones del alma como fuerzas creadoras que se concretan en trabajo útil para el colectivo. De ahí el cambio de visión que María experimenta. Ya no sería más María esa mujer de vida liviana, sino que llevada por nuevas fuerzas, confiada ya en sí misma y en sus potenciales como espíritu inmortal y eterno, entregada a la divina providencia, decide dar nuevos rumbos a su existencia y un nuevo uso de sus energías sagradas puestas a disposición del verdadero amor. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido este u otros sentimientos parecidos? ¿Cuántas personas no observamos alrededor nuestro hundidos por estos sentimientos de indignidad, por sentirse vacíos de sí mismos, vacíos de contenidos profundos, con conductas que provocan discriminación, que provocan rechazo, que provocan soledad? Como hemos visto, Jesús nos acoge con misericordioso amor, liberándonos, como lo hizo con María, de críticas destructivas, liberándonos de la culpa, del sentimiento crónico y pernicioso de desvalorización personal, que únicamente conduce a la ausencia de autoestima, que nos aprisiona, que nos limita, que nos debilita y que nos convierte en marionetas de los otros, en marionetas de las sombras. Jesús nos enseña en este camino que en este camino de superación debemos de superar varias cuestiones. La autoaceptación. La autoaceptación es el acogimiento de nuestras fragilidades, de las luces y las sombras que habitan en nosotros. Tenemos muchas luces, pero también tenemos muchas sombras, que son también de nuestras, que son de nosotros. Nosotros, cada uno de nosotros somos producto de las experiencias anteriores, de las sucesivas encarnaciones. Y en esas vivencias y experiencias hemos encendido luces, pero también tenemos muchas sombras. Y esto que hoy somos es la suma de todo ello. Y Jesús nos ama igualmente. Y Dios nos ama y nos acepta igualmente. El perdón. Tenemos que aprender a perdonarnos. Tenemos que aprender a hacer cada día un nuevo comienzo. No quedarnos anclados en el ayer, en el pasado. Sí siendo conscientes de que tenemos que mejorar. Sí siendo conscientes de que tenemos que poner en marcha todos esos potenciales que tenemos para rescatar, para devolver tanto bien como mal hicimos. Claro que sí, pero tenemos que perdonarnos, porque todo lo que hicimos lo hicimos por ignorancia, por falta de autoamor, por desconocimiento de nosotros mismos, por desconocimiento de Dios, por desconocimiento de las leyes que rigen el universo. Tenemos que emprender el camino de la recuperación de la autoestima, reconociendo que tenemos muchos potenciales ya conquistados y que tenemos que ponerlos a producir, porque son los talentos de los que nos habla Jesús en la parábola.
Tenemos que ponerlos a producir. A menudo cuando hablamos de las personas únicamente ven los aspectos negativos de sí mismos. No paran ni un minuto, ni un segundo a pensar en los aspectos positivos. No estamos educados para ver esos aspectos positivos que todos nosotros tenemos. Y es necesario que los reconozcamos. Que reconozcamos que hay muchas cosas que ya las hemos conquistado, que tenemos muchas cosas buenas que poner al servicio de los demás, que poner a producir. Tenemos que trabajar la alegría de vivir, que nace de la gratitud a Dios, de la gratitud de lo que somos, por lo que tenemos, de las oportunidades que se nos brindan, de las herramientas que se ponen a disposición nuestra. Tenemos que ser alegres, que ser felices. Tenemos que generar ocasiones para la risa, para la alegría íntima. Compartir esa alegría con los otros. Compartir nuestro optimismo con los demás. Y por supuesto, ponernos al servicio. Al servicio del prójimo, al servicio del otro. Al servicio de cualquier trabajo, de cualquier tarea, de cualquier situación que se nos encomiende, y hacerlo con alegría, con gratitud, confiados, estar al servicio de los demás. Al amarse como Jesús amaba a todos, el ser acoge con ternura sus fragilidades y busca aquellas experiencias que lo dignifiquen aún más, sin permitirse ser menos de lo que es. Hijo de Dios, merecedor del mejor y más profundo amor. Bajo la perspectiva de la inmortalidad, el ser se reconoce como espíritu inmortal sumergido en una experiencia física, destinada a instruirlo para la vida espiritual, porque la reencarnación es bendita escuela, y despertarlo para el amor. Esto es movilizar la fuerza creativa, ese amor y la inteligencia en beneficio de uno mismo y de la colectividad, sea esta la que fuere. Amar es el objetivo primordial de la vida, es alcanzar todos los objetivos primordiales de la propuesta evolutiva. En el caso de María, como puede ser el caso de cualquiera de nosotros, su alma y su entorno se pacificaron como efecto natural de los gestos sensibles que destruyen los efectos nocivos de la ausencia de amor, del mal, que no tienen existencia real, que solamente existe como oscuridad por la ausencia de luz. El mal es únicamente la desconexión del ser con el sentido del orden del universo, es sólo la ausencia temporaria de amor. María pacificará su propio corazón reconectándose con el Creador, fuente de todo amor, y encontrará la gratitud, como hemos dicho, la alegría de vivir y de servir. Así sería entonces la escogida por su renovación digna y ejemplar, superándose a sí misma. Su fidelidad a Jesús y su mensaje de amor y liberación la candidataron para ser la mensajera de la resurrección.